El salón de baile es para la verdadera familia, mi hermana sonrió. Tu asiento está en la cocina. Asentí y salí. Entonces las sillas se arrastraron detrás de mí. Una por una, el salón de baile se vació. Mi hermana gritó, ¿a dónde van todos? El salón de baile es para la verdadera familia, tu asiento está en la cocina, Brittany sonrió al decirlo. El empalagoso y dulce aroma a azahar flotaba denso en el aire, pero debajo podía oler la grasa y el calor que irradiaban de las puertas metálicas batientes justo detrás de mi mesa asignada. Un pesado silencio cayó sobre nuestro rincón del invernadero Habdorn. El educado tintineo de las copas de cristal se detuvo por completo. Miré la pesada cartulina que descansaba sobre el lino barato de la mesa auxiliar. Mi nombre, Alison Hayes, estaba escrito en caligrafía. Era nítido, recién cortado, y la tinta aún estaba ligeramente pegajosa. Esto no fue un error. Mi madre, Carol, se inclinó, sus dedos bien cuidados se clavaron en mi antebrazo. Solo haz esto por tu hermana, Alison susurró, su voz tensa con esa advertencia familiar, no hagas una escena. Al lado de Brittany, Dylan se movió. El novio se ajustó el cuello y miró a cualquier parte menos a mí. Mantengamos la calma, murmuró, tratando de suavizar la tensión. Los miré a los tres. A mis 38 años, era la fundadora y directora ejecutiva de Haven House Family Center. Había pasado 12 años construyendo una organización para albergar a personas en crisis, pero ahora, de pie en un lugar pagado con fondos que yo había recaudado personalmente, mi familia esperaba que me doblegara. Esperaban a la Alison que había dormido en una silla de hospital de vinilo durante 3 semanas cuando mamá estaba enferma. Querían a la hermana que había abandonado una entrevista de trabajo final hace 8 años solo para sacar a Brittany de una demanda por tarjeta de crédito. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Sin decir una palabra, abrí la cámara. Tomé una foto del tarjetero recién impreso. Retrocedí y tomé otra foto del plano de asientos cerca de la entrada de servicio. Luego, una toma amplia de las puertas de la cocina abiertas detrás de mi silla asignada. Brittany soltó una risa seca y teatral. Claro, necesitas documentación. No puedes ser normal por una noche. Bajé mi teléfono y miré a los ojos de mi hermana. Solo cuando la gente planea negar lo que hizo. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de que la prepotencia volviera. Tú solo eres operaciones, de todos modos, Brittany espetó, agitando una mano hacia el personal de catering. Hoy es mi momento de lanzamiento, se trata de mí. Asentí lentamente. El pesado nudo de obligación que había vivido en mi pecho durante más de una década finalmente se disolvió. Gracias por finalmente decirlo, donde todos pudieran oír. Puse el tarjetero boca abajo sobre la mesa. No levanté la voz. No exigí una disculpa. Simplemente di la espalda a la novia, al novio y a mi madre y comencé a caminar hacia la salida del conservatorio. El cuarteto de cuerdas se apresuró a empezar a tocar de nuevo. Las notas nerviosas y brillantes de una versión pop clásica resonaron en el techo de cristal mientras empujaba las pesadas puertas dobles hacia el pasillo principal. El aire fresco de la noche de octubre golpeó mi rostro, despejando el sofocante olor de los arreglos florales. Brittany pensó que me había despojado de mi lugar. No tenía idea de lo que llevaba en mi bolso de cuero. Escondida de forma segura en un bolsillo interior había una carta sellada al Consejo de Administración. Al lado, un correo electrónico de confirmación de un auditor independiente programado para llegar a las oficinas de Haven House a las 8 del lunes por la mañana. Y descansando justo en el fondo, una llave de latón de una casa adosada que había comprado 6 meses antes usando dinero de un negocio de consultoría que mi familia ni siquiera sabía que existía. No necesitaba su mesa. Ya había construido mi propia casa. Estaba a mitad del pasillo cuando un ruido fuerte y agudo me detuvo. Fue el sonido de una pesada silla de madera arrastrándose con fuerza contra el suelo del salón de baile. Hice una pausa, esperando los pasos amortiguados de alguien que se dirigía tranquilamente al baño para evitar la incomodidad, pero los pasos no llegaron. En cambio, una voz clara y constante sonó, cortando la música. Era María. La había ayudado a encontrar vivienda segura y un trabajo cuando tenía 2 niños pequeños y $30 a su nombre.
Ahora estaba de pie en una mesa cerca del centro de la sala. Si ella no es de la verdadera familia, dijo María, su voz llegando hasta el pasillo, yo tampoco lo soy. Antes de que Brittany pudiera responder, otra silla se arrastró contra la madera. Luego otra. La pesada puerta de cristal se abrió, cortando la frenética música de cuerda del salón de baile. María salió a la fresca noche de octubre. No dudó. La mujer caminó directamente hacia mí y me envolvió los brazos firmemente alrededor de los hombros. Sentí la tela rígida y barata de su vestido de alquiler presionar contra mi clavícula. Hace un año, me había sentado con ella en un juzgado municipal mientras luchaba por una orden de protección. Esta noche, fue la primera persona en defenderme. Retrocedí suavemente y le dije que no necesitaba dejar su cena por mi culpa. Sabía cuánto esfuerzo había puesto en encontrar una niñera solo para asistir a este evento. María negó con la cabeza, sus ojos oscuros estaban perfectamente claros. No me voy porque me lo pidas, dijo, su voz con una certeza inquebrantable, me voy porque ella nos mostró quién es. Otro raspón de madera contra el suelo resonó desde el interior del conservatorio. Este fue más fuerte, seguido inmediatamente por un segundo y luego un tercero. Me giré hacia la pared de cristal que separaba el pasillo del comedor. El movimiento interior no estaba sincronizado, la gente no se levantó en una ola dramática y ensayada. En cambio, la comprensión pareció acumularse en los bordes de la sala antes de extenderse hacia adentro. En la mesa 12, un miembro del personal de muchos años llamado David colocó su servilleta de tela cuidadosamente junto a su plato. Había dirigido nuestra despensa de alimentos durante 8 años. Empujó su silla, le dio un toque en el hombro a su esposo y se dirigió a la salida. 2 mesas más allá, un padre cuyo alquiler Haven House había cubierto durante un brutal invierno simplemente reunió a su esposa e hijo adolescente. No dijeron una palabra a nadie, simplemente caminaron. El éxodo creó un vacío que los invitados restantes lucharon por comprender. En las mesas más cercanas al frente, la confusión se convirtió rápidamente en sospecha. Un importante donante corporativo, un hombre que había extendido un cheque por $20,000 el mes pasado, se inclinó a través del pasillo para interrogar a mi hermana. Señaló el asiento vacío en la cocina, preguntando claramente si yo era realmente solo una asistente administrativa, como la novia había afirmado. Brittany forzó una sonrisa brillante, aterradoramente tensa. No pude escuchar sus palabras exactas a través del grueso cristal, pero sus gestos exagerados de las manos contaron toda la historia. Aleteó los dedos, se echó el pelo hacia atrás y rió con la boca abierta. La novia estaba tratando de empaquetar el desastre como un peculiar malentendido familiar. El donante no le devolvió la sonrisa. Cogió su abrigo. El pánico finalmente llegó a la mesa de los novios. Dylan permaneció rígidamente al lado de su nueva esposa. Su madre, una mujer imponente con un vestido plateado, se inclinó sobre el centro de mesa floral. Señaló con un dedo manicurado directamente hacia las puertas de la cocina, susurrando en sílabas cortas y agudas, exigiendo saber por qué un evento de apreciación comunitaria estaba humillando públicamente a la fundadora de la organización. Brittany gesticuló frenéticamente en mi dirección, claramente tratando de desviar la culpa. Dylan miró a su novia. Su postura se volvió completamente rígida y dio un medio paso lejos de ella. Entonces Eleanor hizo su movimiento. Nuestra presidenta de la junta era una contadora pública jubilada. Nunca levantaba la voz y nunca actuaba sin sopesar las consecuencias. Eleanor se levantó lentamente. Colocó su servilleta sobre la mesa y se alisó la parte delantera de su vestido. Cuando habló, su voz cortó limpiamente los murmullos persistentes, lo suficientemente fuerte como para flotar a través de las puertas del pasillo entreabiertas. Esto ya no es un asunto familiar. Cuando usas el nombre de una organización benéfica para financiar tu fiesta, Eleanor se dio la vuelta y salió. Esa declaración rompió la última barrera. La gente comenzó a salir al pasillo y al patio más allá. Decenas de invitados deambulaban entre los setos cuidados bajo las luces del patio. Algunos asistentes más jóvenes sacaron sus teléfonos para grabar el caos. Di un paso adelante inmediatamente, levantando las manos. Agradecí a todos por su apoyo, pero les pedí firmemente que guardaran sus cámaras.
Muchas de estas familias habían huido de situaciones terribles, necesitaban anonimato y sus rostros no debían aparecer en Internet como daño colateral en una disputa familiar ayes. Las pesadas puertas del conservatorio se abrieron de golpe. Brittany salió al aire fresco, la cola de su vestido blanco se arrastró pesadamente por el sendero de hormigón, recogiendo hojas secas y tierra. Ignoró a la multitud murmuradora y caminó directamente hacia mí. Su estudiada sonrisa nupcial había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca tensa y furiosa. «Tienes que volver adentro y arreglar esto ahora mismo», exigió Brittany, su voz era estridente, vibrando con una indignación genuina. Miré a la mujer a la que había protegido desde que murió nuestro padre. Vi la familiar expectativa en sus ojos, ella creía genuinamente que me disculparía con la multitud, afirmaría que era una broma y haría que todos volvieran a sus asientos asignados. Ella necesitaba que yo desempeñara mi papel. Pasé 12 años arreglando lo que rompiste, le dije, manteniendo mi tono perfectamente nivelado. Eso terminó esta noche. Brittany me miró como si el suelo acabara de abrirse entre nosotras. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio la vuelta y se enfrentó al patio, esperando que los invitados se unieran a la novia que lloraba. Nadie se movió hacia ella. Dentro del salón de baile, la infraestructura de la boda se estaba derrumbando silenciosamente. El personal de catering había dejado de servir vino. Varios camareros estaban apiñados cerca de las puertas de la cocina, esperando que el gerente del lugar confirmara quién estaba pagando realmente el costillar de ternera. Un grupo de amigos universitarios de Brittany susurraba frenéticamente cerca del guardarropa antes de salir por una salida lateral, desesperados por evitar el escándalo que se estaba gestando. Los padres de Dylan salieron juntos del salón principal. Sus rostros estaban pálidos y sombríos. Agarraron a su hijo por el brazo y lo llevaron a una suite nupcial privada por el pasillo, cerrando la puerta firmemente detrás de ellos. El salón de baile estaba vacío de invitados. Mi hermana se quedó completamente sola en el centro de la enorme sala. Estaba rodeada de 148 platos sin tocar y docenas de arreglos de azahar marchitos. Brittany giró en un círculo lento, sus manos agarrando la pesada tela de satén de su vestido. «¿A dónde van todos?», gritó. El sonido crudo y desesperado resonó en los altos techos de cristal. En el patio, varios flashes de cámara se dispararon simultáneamente. La gente ya no estaba filmando a los beneficiarios, estaban grabando a la novia, exigiendo una audiencia desde una sala vacía. Eleanor se acercó para pararse a mi lado en el pasillo. La presidenta de la junta no se molestó en mirar el espectáculo que se desarrollaba al otro lado del cristal. Simplemente miró su teléfono. La pantalla proyectaba un tenue resplandor azul sobre su rostro. «Allison», dijo Eleanor en voz baja, su comportamiento profesional perfectamente intacto, «acabamos de recibir una alerta automatizada del servidor». Inclinó el dispositivo para que yo pudiera leer la notificación. El texto confirmaba que la cuenta administrativa de Brittany acababa de intentar eliminar permanentemente un directorio. El sistema había bloqueado la acción debido a la retención legal que habíamos establecido 10 días antes. Me concentré en el nombre específico de la ruta del archivo protegido. Estaba etiquetado como Mercer Foundation Lounge. Volví a mirar a Eleanor. El aire fresco de la noche de repente se sintió muy agudo contra mi piel. Esa carpeta, dije, no existía ayer. El colapso de la boda de mi hermana no comenzó realmente en ese húmedo salón de baile del conservatorio. La base se había resquebrajado 6 meses antes, un frío martes por la tarde, cuando la lluvia golpeaba fuertemente la ventana de mi oficina en Haven House. Mi teléfono zumbó contra el escritorio de madera, vibrando lo suficientemente fuerte como para hacer tintinear una taza de bolígrafos. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Contesté esperando una pregunta sobre los planes de cena, pero Carol no preguntó cómo iba mi día. La mujer simplemente se lanzó a una explicación frenética y sin aliento sobre un presupuesto de evento en aumento, una costosa factura de tarjeta de crédito que vencía repentinamente, el catering requería un depósito mayor y el diseñador de vestidos personalizado amenazaba con cancelar un pedido. Mamá esperaba que yo abriera mi cartera y arreglara el déficit, justo como siempre lo había hecho cada vez que la niña de oro se excedía. Dejé de pagar gastos que no son míos hace 6 meses, dije, manteniendo mis ojos fijos en la hoja de cálculo financiera trimestral que brillaba en mi monitor.
Un silencio total se mantuvo en la línea durante 3 largos segundos. Luego la matriarca de la familia Hayes aspiró una bocanada de aire teatral y aguda. Respondió que mi hermana estaba bajo una tremenda cantidad de estrés y necesitaba apoyo. Su voz tembló con una decepción fabricada mientras me llamaba increíblemente egoísta. No discutí ni intenté defender mi carácter. Simplemente terminé la llamada y coloqué el dispositivo boca abajo sobre el escritorio, sintiendo la fría carcasa de metal contra mi palma. Esa noche no volví al apartamento estrecho que mi familia creía que todavía alquilaba. Conduje al lado este de Columbus, entré en una tranquila calle suburbana bordeada de robles maduros y abrí la puerta principal de una pequeña casa adosada de ladrillo. Hasta que Brittany buscó en los registros de propiedad pública, nadie en mi línea de sangre había conocido la dirección. Mi madre no poseía una llave de repuesto y Brittany nunca había puesto un pie dentro. El pasillo y la sala de estar todavía estaban medio vacíos, con solo un cómodo sofá gris, un robusto escritorio de roble y una lata de pintura azul sin abrir cerca de los zócalos. Entré en la estrecha cocina, me serví un vaso de agua fría del grifo y sentí una profunda sensación de alivio. Esto no era una mansión secreta y extensa financiada por una ganancia inesperada. El pladur estaba ligeramente irregular y la plomería zumbaba ocasionalmente cuando se encendía la calefacción, pero yo había comprado la propiedad completamente sola, construyendo cuidadosamente el pago inicial durante 2 años de disciplina implacable. Me senté en mi escritorio y transferí una parte establecida de mi cheque de pago semanal a una cuenta de ahorros de emergencia. Luego abrí mi computadora portátil para realizar una reunión con mi primer cliente de consultoría. Operando bajo el nombre de Mercer Community Systems, estaba ayudando a otra organización benéfica local a auditar sus protocolos de privacidad de datos. Brittany siempre se había burlado de mi obsesión con el cumplimiento, riéndose de lo que ella llamaba papeleo aburrido para personas invisibles. Sin embargo, ese mismo papeleo estaba financiando discretamente mi ruta de escape, permitiéndome construir una red de seguridad que no dependía de la aprobación familiar. Durante mucho tiempo, había creído genuinamente que tragarme mi propia ambición era el precio necesario para sentarme en la mesa de nuestra familia. Recordaba haber faltado a un seminario especializado en gestión de organizaciones sin fines de lucro en Chicago porque mamá había sufrido un ataque de pánico severo, dejándome dormir en una silla de hospital de vinilo rígida durante 3 noches. Recuerdo claramente haber vaciado mi escasa cuenta de ahorros para cubrir el alquiler atrasado de Brittany, de pie en una oficina de alquiler bien iluminada para disculparme con un enojado administrador de propiedades mientras mi hermana permanecía cómodamente en su coche. Después de cada crisis fabricada, Carol me palmeaba el brazo y declaraba que la familia siempre se cuida. Mientras tanto, mi hermana menor nunca me dio las gracias. La noche que firmé los papeles de cierre de la casa adosada, tomé un bolígrafo negro y escribí una sola frase en la primera página de un cuaderno nuevo: ayudar es una elección, pero ser usado no lo es. La prueba definitiva de ese nuevo límite llegó 3 meses antes de que se enviaran las invitaciones de boda. Chloe, nuestra meticulosa coordinadora de operaciones, golpeó suavemente y entró en mi oficina. Colocó una factura recién impresa justo en el centro de mi escritorio. El papel grueso se sentía inusualmente rígido bajo mis dedos. Chloe señaló en silencio un cargo por exactamente $4.800. El proveedor figuraba como una floristería boutique cara en el centro de la ciudad y el código de facturación interno simplemente decía: compromiso floral con donantes. Mi mandíbula se apretó inmediatamente. Reconocí el nombre distintivo de esa floristería. Solo 3 días antes, Brittany había publicado una foto brillante de esa misma boutique mientras se probaba muestras de velos de seda importados. No fui inmediatamente por el pasillo a acusar al director de asociaciones comunitarias de malversar fondos. Las discusiones a gritos solo daban a las personas manipuladoras la oportunidad de hacerse la víctima. En cambio, le devolví el papel a Chloe y le pedí que sacara el archivo digital original, el historial completo del código del evento y el cronograma de pagos propuesto del servidor. Necesitábamos datos brutos y verificables antes de sacar conclusiones. 10 minutos después, el documento digital original brillaba intensamente en mi pantalla. Usé mi ratón para acercar la esquina inferior derecha de la página. Discretamente oculto debajo de un borroso renderizado en acuarela de un arco floral había un delicado monograma entrelazado, una L ornamentada y una C cursiva estaban envueltas alrededor de una fecha específica de un sábado de octubre. El nombre del archivo en nuestro servidor interno decía Banquet Community Outreach,
pero los metadatos electrónicos subyacentes contaban una historia completamente diferente. Las propiedades del autor ocultas enumeraban claramente el título del proyecto como La boda de Brittany y Dylan. La puerta de mi oficina se cerró con un clic. Chloe estaba justo dentro de la habitación, sosteniendo 2 hojas de papel impresas más contra su pecho. Sus manos temblaban ligeramente mientras avanzaba. La joven colocó los documentos junto a mi teclado sin decir una sola palabra. Eran 2 facturas adicionales de la misma boutique floral. Cada cargo se situaba solo unos pocos cientos de dólares por debajo del umbral de los $5.000. Según las reglas fundamentales de Haven House, cualquier gasto individual superior a $5.000 activaba una revisión automática de la junta, que requería 2 firmas ejecutivas en lugar de una. Miré las 3 hojas de papel alineadas en mi escritorio, viendo la estrategia financiera de mi hermana cobrar un enfoque nítido y devastador. Ella no cometió un error, dije en voz baja, golpeando mi dedo índice contra la última factura fabricada. Ella aprendió el límite. Chloe y yo pasamos las siguientes 3 horas convirtiendo el suelo de mi oficina en un mapa de papel del fraude. Codificamos con colores los historiales impresos de los proveedores con marcadores, agrupando los cargos por tipo de IP y código de evento. La tinta amarilla marcó el equipo de videografía, el azul cubrió las bolsas de regalo personalizadas, el verde resaltó las tarifas de alquiler del salón de baile. Cada categoría contenía múltiples facturas cuidadosamente divididas por debajo del umbral de revisión de $5.000, y todas compartían la misma clasificación de extensión a donantes. Miré el brillante mosaico de papel que se extendía por la alfombra. La parte verdaderamente aterradora no era el dinero que podíamos rastrear fácilmente, sino el dinero que no podíamos ver, porque varios compromisos masivos de proveedores probablemente no se habían facturado hasta después de que concluyera el evento. No bajé por el pasillo para confrontar a mi hermana. En cambio, empaqué los archivos en un maletín seguro y me reuní con Eleanor en una pequeña cafetería a 10 cuadras del campus de Haven House. El olor a granos de espresso tostados y abrigos de lana húmeda llenaba el estrecho espacio. Deslicé el mapa de transacciones por la mesa de madera rayada, explicando cuidadosamente qué puntos de datos eran hechos verificados y qué piezas seguían siendo teorías educadas. La presidenta de la Junta no se sobresaltó ni expresó una indignación dramática. Simplemente se ajustó las gafas, leyó las filas resaltadas y tomó un sorbo lento de su taza de cerámica. Eleanor me ordenó explícitamente que no buscara los correos electrónicos personales de mi hermana ni iniciara ninguna confrontación directa. Necesitábamos proteger la organización primero. Sentada en ese ruidoso café, autorizó una retención legal silenciosa de todos los datos internos del servidor. Luego programó formalmente una auditoría corporativa independiente para comenzar el lunes inmediatamente después de la boda. La necesidad de un protocolo estricto se hizo dolorosamente clara a la tarde siguiente. Estaba pasando por el mostrador de recepción cuando Sophie llegó. La planificadora de bodas profesional llevaba un grueso portafolio de cuero bien apretado contra su pecho y olía fuertemente a perfume floral caro. Cuando le pregunté cortésmente si necesitaba ayuda para localizar los archivos de recepción de donantes, sus ojos se dirigieron al ascensor. Sophie se movió, ofreció una vaga excusa sobre la revisión de la logística de catering y se apresuró por el pasillo. Observé a la mujer desaparecer por la esquina. No la seguí ni intenté echar un vistazo al portafolio. Simplemente volví a mi escritorio y documenté el breve encuentro en un registro seguro, sabiendo que su evasión nerviosa significaba que había más minas terrestres financieras escondidas en esas páginas. Brittany no actuó como una persona al borde de una investigación corporativa. Más tarde esa semana, mi hermana entró en mi oficina sosteniendo una carpeta de presentación brillante. Carol caminaba de cerca detrás de ella, llevando una taza de té y una expresión familiar de presión maternal. Brittany dejó caer la carpeta directamente sobre mi teclado. Dentro estaban los planos de marca para la Fundación Familiar Hayes, con un cronograma de lanzamiento programado para la noche de la boda. Detrás de los diseños de logotipos había una carta de verificación formal. El documento declaraba falsamente que habíamos fundado Haven House juntas como socias iguales. Mi madre puso su mano en mi hombro, apretando suavemente los músculos tensos. Sugirió que no debería ser mezquina por un simple título ceremonial, insistiendo en que compartir el crédito se vería maravilloso para los donantes ricos. No levanté la voz ni discutí sobre los últimos 12 años de mi vida.
Con calma tomé un bolígrafo rojo, rodeé los cronogramas fabricados en el documento y devolví los papeles al escritorio. Luego abrí mi cliente de correo electrónico, escribí un breve mensaje indicando que nunca firmaría una declaración que sabía que era falsa y pulsé enviar. En el mismo hilo, transferí formalmente todos los grandes poderes de aprobación de extensión a Eleanor para el resto del trimestre fiscal. Brittany arrebató la carpeta del escritorio. Su sonrisa practicada se evaporó, dejando una mirada fría y plana. Me advirtió que lamentaría profundamente avergonzar a su propia sangre frente a la familia Warren. La verdadera profundidad de esa amenaza no se reveló hasta la mañana siguiente. Chloe estaba realizando una copia de seguridad rutinaria del servidor en las cuentas administrativas. Brittany había dejado descuidadamente su tablet de Haven House sincronizada con sus mensajes personales, un descuido común que Eleanor había ordenado específicamente a nuestro departamento técnico que recopilara bajo la retención legal activa. Una vista previa de notificación capturada apareció en el monitor administrativo justo cuando entré en la sala de servidores. Era un mensaje que Brittany había enviado directamente a nuestra madre. El texto no mencionaba la fundación ni la auditoría inminente. Simplemente exponía los términos exactos de mi castigo. La pantalla brillaba intensamente en la tenue habitación, mostrando las duras palabras: si ella no me da el título, no tendrá un lugar en la mesa familiar. Me quedé completamente inmóvil, escuchando el zumbido bajo de los ventiladores de refrigeración del servidor. La disposición de los asientos en la cocina no iba a ser un error de última hora o un error de catering. Brittany había planeado la humillación pública como un desalojo deliberado y calculado. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Vibró una vez contra mi palma. Un nuevo mensaje de Carol apareció en mi pantalla de bloqueo, instruyéndome a vestir algo sencillo y exigiendo que no desviara ninguna atención de la novia. 2 días antes de la ceremonia, mi computadora portátil sonó con un correo electrónico del Departamento de Servicios Familiares del Estado. El documento digital adjunto contenía una oferta formal para un puesto de directora regional. El salario impreso en la segunda página era sustancial, lo suficiente como para reemplazar mis ingresos actuales, y el puesto ofrecía una salida limpia e inmediata del caótico desorden que mi hermana estaba creando actualmente. Leí el contrato 2 veces, sintiendo el suave cristal del panel táctil bajo mis dedos, pero no escribí mi firma electrónica. La auditoría independiente aún tenía que seguir su curso. Si me iba en ese momento, la organización que había construido desde cero sería engullida por una fundación falsa. Abriendo el cajón inferior de mi pesado escritorio de roble, saqué 3 gruesos sobres de Manila. En el primero, deslicé una carta de renuncia condicional redactada. El segundo contenía el cronograma completo de transacciones que Chloe y yo habíamos construido para la junta directiva. El tercer sobre contenía el contrato estatal sin firmar. Guardé los 3 de forma segura en el bolsillo interior de mi bolso de cuero. No eran armas diseñadas para una discusión familiar, sino una póliza de seguro silenciosa. Solo las sacaría si la novia realmente intentaba secuestrar la organización benéfica frente a nuestros principales donantes. Mi madre llegó a la puerta de mi casa esa misma noche, pisando el porche de mi casa adosada por primera vez. Después de que me negué a firmar la carta de la fundación, Brittany había buscado en los registros de propiedad del condado bajo mi nombre y le había enviado a Carol la dirección. Adiós a la privacidad que había pasado 6 meses protegiendo. Carol miró el sólido exterior de ladrillo y los nuevos números de latón atornillados junto al buzón, y su boca se abrió ligeramente en un shock genuino. Al entrar en la pequeña sala de estar, la mujer tocó el respaldo de mi nuevo sofá como si fuera propiedad robada. La matriarca de la familia Hayes inmediatamente me acusó de traición, exigiendo saber cómo pude comprar bienes raíces sin consultarla. Con calma le recordé que una mujer adulta no necesitaba permiso materno para establecer una dirección permanente. Su rostro se tensó y ella giró instantáneamente a su objetivo principal: me ordenó firmar los documentos de la fundación y ceder el título de cofundadora para mantener la paz. La miré directamente a los ojos y me negué. Las tácticas de presión cambiaron a la mañana siguiente. Mi teléfono sonó mientras me servía una taza de café tostado oscuro. Sophie, la planificadora de bodas, habló con un tono apresurado y excesivamente brillante. La mujer llamó para confirmar explícitamente mi asiento solicitado cerca de las puertas del catering. Mi agarre se apretó en la cálida taza de cerámica.
Alguien claramente le había dicho una mentira a la planificadora sobre mis preferencias de asiento y corregirlo a través de una llamada telefónica verbal no dejaría ninguna evidencia sólida. Mantuve mi voz perfectamente uniforme, agradecí a la profesional por su diligencia y le pedí que me enviara por correo electrónico el plano de asientos finalizado con las notas de revisión exactas adjuntas. Esa simple solicitud aseguró otra pieza vital del rastro de papel. La cena de ensayo tuvo lugar ese viernes por la noche en un comedor alquilado de un club de campo. Mientras los padrinos de boda practicaban sus discursos, yo me quedé cerca de la pared trasera y observé a un técnico audiovisual probar el equipo de proyección. La enorme pantalla blanca se iluminó de repente, fotografías de alta definición de María y sus 2 hijos pequeños parpadearon en la pared, superpuestas con una enorme marca de agua de la Fundación Familiar Hayes. Una ola de náuseas frías me golpeó el estómago. Sabía exactamente lo que dictaban nuestros formularios de consentimiento legal, y prohibían absolutamente el uso de imágenes de clientes vulnerables para la marca personal o fondos privados no aprobados. Caminando directamente hacia la mesa de audio, instruí al técnico que cortara la señal hasta que se verificaran los derechos de uso. Brittany cruzó la habitación, sus tacones haciendo un fuerte clic contra el suelo de madera. Un dedo manicurado me señaló el pecho mientras la novia me acusaba en voz alta de estar celosa de su éxito. Prometió que el vídeo se reproduciría durante la recepción, independientemente de mis quejas. Eleanor me encontró en el estacionamiento del club de campo después. El aire fresco de la noche traía el fuerte olor a hierba recién cortada y a costosos gases de escape. Nuestra presidenta de la Junta se apoyó en el costado de su sedán y sugirió suavemente que simplemente me quedara en casa el sábado, saltarse la boda me protegería de cualquier trampa pública que mi hermana estuviera tendiendo. Pero quedarme lejos significaba abandonar a las familias vulnerables que realmente pensaban que asistían a una cena de agradecimiento a la caridad. Además, si desaparecía, la novia usaría mi ausencia como prueba silenciosa de que su nueva fundación era legítima y estaba totalmente aprobada. Le dije a Eleanor que asistiría. No iba a aparecer como una pariente desesperada pidiendo una silla, sino como una ejecutiva que protegía a su comunidad. La última pieza del rompecabezas llegó la mañana de la boda. Mi computadora portátil sonó con un nuevo mensaje de Sophie. Abrí el documento adjunto y escaneé la vasta gama de mesas circulares que llenaban el salón de baile del invernadero Hawthorne. Mi nombre estaba completamente ausente del piso principal. Me desplacé hasta el final de la página, encontrando un pequeño apéndice destinado solo al personal de catering. Impresa justo al lado de mi nombre había una nota directa de la novia. Declaraba que él solo tenía acceso a la cocina y que no debía moverme sin la aprobación de la novia. La luz del sol del domingo por la mañana entraba con fuerza por las persianas de mi sala de estar y el reloj digital de mi escritorio marcaba exactamente las 8 cuando la reunión de emergencia de la Junta se conectó. 9 pequeños cuadrados de vídeo poblaron la pantalla de mi computadora portátil. Eleanor miraba directamente a su cámara, luciendo perfectamente descansada a pesar de los caóticos eventos de la noche anterior. Nuestra presidenta de la Junta inició formalmente la sesión de emergencia sin ofrecer saludos corteses. Declaró una congelación inmediata en todo el sistema de todos los activos organizacionales, directorios de datos y registros de privacidad. La resolución radical suspendió a Brittany de todo acceso administrativo, revocó formalmente su tarjeta de gastos corporativos y bloqueó todos los códigos de gastos no aprobados a la espera de una revisión independiente. Una nueva transmisión de vídeo apareció en la cuadrícula unos segundos después. Mi hermana se sentó en su sala de estar matrimonial, todavía con rímel corrido y los pesados pendientes de diamantes de la ceremonia. Brittany no perdió ni un aliento en una disculpa o una explicación. La novia miró directamente a la lente y pronunció un monólogo ensayado y lloroso. Me acusó de guardar un profundo resentimiento hacia su felicidad, afirmando que yo había manipulado deliberadamente a clientes vulnerables para organizar una protesta y arruinar su boda. Su voz se quebró perfectamente mientras exigía mi remoción inmediata como directora ejecutiva. Eleanor no discutió ni levantó la voz para defender mi carácter. La presidenta de la Junta simplemente se ajustó las gafas, compartió su pantalla con el grupo y reprodujo un archivo de vídeo compilado. Las imágenes recopilaron clips del fotógrafo oficial de la boda junto con grabaciones de teléfonos celulares de 3 invitados independientes.
El audio del pasillo de cristal se escuchó claramente a través de los altavoces de mi computadora portátil, mi propia voz grabada pidiendo firmemente a los asistentes que se fueran, que respetaran la privacidad de los clientes y guardaran sus cámaras. Un segundo clip mostraba a María hablando en voz alta cerca de la salida, afirmando claramente que no había recibido ninguna advertencia previa sobre el asiento en la cocina o la salida. Los miembros de la junta vieron la prueba irrefutable en completo silencio. Cuando el vídeo finalizó, Eleanor declaró con calma que la evidencia visual desmentía completamente cualquier teoría de una protesta maliciosa organizada. Ese fracaso definitivo solo hizo que Brittany virara más fuerte. La joven levantó un papel hacia su cámara web, mostrando con orgullo la carta de verificación con la firma recién entintada de Carol. No levanté la voz ni reaccioné a la obvia falsificación que se desarrollaba en la pantalla. En cambio, abrí una ventana separada y cargué nuestros documentos oficiales de incorporación estatal, las actas de la primera reunión de la Junta y 12 años de historial detallado de subvenciones en el cuadro de chat compartido. Ninguno de esos archivos legales contenía el nombre de mi hermana. Además, Chloe ya había extraído los metadatos ocultos del archivo exacto que Brittany sostenía. Las propiedades digitales demostraron que el documento había sido creado apenas 10 días antes, invalidando completamente su presentación como un registro corporativo histórico. El cuadrado de Carol se iluminó cuando el sistema registró ruido de fondo de su micrófono. Mamá se movió incómodamente en su silla del comedor, negándose obstinadamente a mirarme a los ojos en el monitor. Cuando Eleanor le preguntó directamente si había leído el texto legal antes de firmarlo, la mujer mayor eludió la pregunta por completo. Mi madre insistió a la defensiva en que todos en la ciudad sabían que Brittany había ayudado a construir el centro, enmarcando su firma como un acto de lealtad familiar en lugar de perjurio legal. Observé a la mujer que me crió intentar desesperadamente reescribir la historia solo para proteger a su hija favorita de las consecuencias del fraude. Una historia familiar no es un registro corporativo, dije, manteniendo mi tono completamente neutral mientras silenciaba mi micrófono. La sala de espera digital sonó suavemente. Eleanor admitió a Sophie en la llamada segura. La planificadora de bodas apareció junto a un abogado de aspecto severo y parecía absolutamente agotada, sin ninguna de la pulcra confianza de la cena de ensayo. Sophie explicó inmediatamente su creencia genuina de que el paquete de catering era una recepción de donantes totalmente aprobada. Para probar su absoluta inocencia, su abogado solicitó formalmente permisos para compartir la pantalla a la junta. Un hilo de correo electrónico apareció ante todo el comité ejecutivo. Era un mensaje directo enviado de Brittany a la planificadora de eventos 2 meses antes. El texto delineaba una estrategia financiera muy específica: divide las facturas y factura cualquier cosa que dé a los huéspedes a difusión. El mensaje decía: Allison no revisará el trimestre hasta después de la boda. Me recosté en mi silla de escritorio y exhalé lentamente. Sophie era completamente inocente y su desesperada defensa acababa de proporcionar el arma exacta que necesitábamos para probar la intención deliberada y calculada. El asesor legal de la Junta se inclinó hacia su micrófono, su expresión completamente plana. Le preguntó a Sophie si actualmente poseía los contratos originales del lugar sin editar. Sophie asintió rápidamente, sus pesados pendientes balanceándose con el movimiento. Sí. Y la tarjeta de la organización sin fines de lucro pagó el primer depósito. La planificadora hizo clic en un botón, mostrando un documento financiero escaneado en la pantalla compartida. Miré los números en negrita impresos junto a la línea del depósito inicial. La cantidad era asombrosa por sí misma, fácilmente suficiente para financiar nuestro refugio de emergencia durante un mes entero. Sin embargo, mi estómago se apretó cuando una aterradora realización matemática se apoderó de mí. Ese enorme depósito representaba solo uno de los 11 contratos distintos que habíamos encontrado dispersos por el servidor. Durante las siguientes 6 semanas, los auditores independientes reconstruyeron cada contrato de pago y comunicación con el proveedor relacionados con la boda. Yo me retiré formalmente de la autoridad de aprobación financiera para que nadie pudiera alegar que la investigación era personal. El informe final identificó $48.600 en gastos personales de boda y compromisos no autorizados. Brittany había dividido los cargos en 11 facturas, manteniendo cada una por debajo del umbral de $5.000 que requería doble aprobación. El patrón eliminó cualquier posibilidad de que se tratara de un error contable inocente. Mi hermana reaccionó a la inminente divulgación pública con una campaña mediática desesperada de tierra quemada.
Recurrió a las redes sociales con una energía maníaca, filmando vídeos temblorosos donde afirmaba que la boda era simplemente una asociación innovadora entre una recaudadora de fondos y un evento privado. Se presentó a sí misma como la víctima de una hermana mayor celosa y dominante que la estaba castigando por ser la hermana más popular. Me negué a participar. No publiqué ninguna refutación ni aclaré mi posición en la sección de comentarios. En cambio, trabajé con nuestra líder de comunicaciones para publicar una breve declaración formal confirmando que la organización estaba llevando a cabo una investigación interna exhaustiva y que proteger la privacidad de nuestros clientes vulnerables seguía siendo nuestra prioridad absoluta. El verdadero peso del engaño no golpeó hasta que Chloe sacó los formularios de consentimiento internos. Nos sentamos en la sala de servidores, el zumbido de los ventiladores de refrigeración un zumbido constante y bajo contra el silencio. Chloe cruzó los datos de cada fotografía de alta resolución de los álbumes de boda con nuestros acuerdos de uso firmados. 7 familias separadas nos habían otorgado permiso para usar sus historias en informes anuales internos o presentaciones privadas a donantes, pero absolutamente ninguna de ellas había autorizado que sus rostros se usaran para la marca de la Fundación Familiar Hayes. Peor aún, los archivos digitales mostraban que varias fotografías de niños pequeños habían sido editadas burdamente con eslóganes de texto añadidos, convirtiendo sus luchas personales en material de marketing para el proyecto de vanidad de mi hermana. Me reuní personalmente con María en el rincón tranquilo de nuestra sala común antes de que los resultados de la auditoría se hicieran públicos. Me disculpé hasta que mi garganta se sintió áspera, explicando que mis propios fallos sistémicos habían permitido esta violación. María no me miró con lástima o enojo. Simplemente me tocó el brazo y dijo que la verdad tenía que ser contada, independientemente de la incomodidad, para que nadie más fuera explotado por la misma persona de nuevo. La situación se convirtió en algo mucho más oscuro cuando Isabella, otra madre de nuestro programa de vivienda a largo plazo, llegó a mi escritorio un martes lluvioso. Sostenía una captura de pantalla impresa de la galería de bodas de mi hermana. Su rostro estaba enrojecido y sus manos temblaban mientras señalaba una gran pantalla en el fondo de las fotos de la boda, un retrato de alta resolución de su hija, una niña que nunca había consentido a la exposición pública. Se mostraba justo al lado de un gigante logo de la Fundación Familiar Hayes. Rápidamente revisé nuestra base de datos, sabiendo muy bien que Isabella nunca había firmado un formulario de consentimiento. La fotografía había sido tomada directamente de nuestro software de gestión de casos interno privado. Mi estómago no solo se hundió, sentí como si hubiera desaparecido por completo. Esa foto nunca fue pública, susurró Isabella, sus ojos buscando en los míos una explicación que yo no podía proporcionar. Chloe inició inmediatamente un rastreo forense de los registros de acceso a la imagen para ver cómo el archivo había salido de nuestro servidor seguro. Me cerní sobre su silla, observando cómo el cursor parpadeaba en el monitor mientras el sistema recuperaba el historial de uso. El resultado fue una imposibilidad escalofriante, la fotografía había sido accedida utilizando las credenciales administrativas seguras de inicio de sesión único de Brittany. Sin embargo, los metadatos de red que la acompañaban confirmaron que la solicitud había originado de una dirección IP remota basada en casa que estaba completamente desconectada del servidor de la oficina principal. La pieza final del rastro forense apareció en la pantalla, mostrando la hora exacta en que el archivo se transfirió a un dispositivo de almacenamiento externo. Fue un miércoles por la tarde durante el fin de semana de la cena de ensayo. Me incliné, mi corazón latiendo contra mis costillas mientras leía los datos de ubicación. Brittany había estado parada en la terraza del club de campo en ese mismo momento, ocupada saludando a los invitados de la boda y practicando sus votos. No podría haber sido la persona sentada en una computadora iniciando sesión en nuestro software seguro y extrayendo un archivo de cliente privado para enviarlo a su propio correo electrónico personal. Miré el registro de acceso una última vez, viendo parpadear la marca de tiempo digital. La sesión había ocurrido en una computadora portátil específicamente registrada para el grupo de personal, la máquina exacta que había visto sentada en la mesa del comedor de nuestra madre solo 3 días antes. Sentí una punzante realización fría, más aguda que cualquier cosa que hubiera experimentado en el salón de baile. Las credenciales pertenecían a mi hermana, pero las manos físicas que habían manipulado el software seguro para robar la imagen de esa niña pertenecían a otra persona por completo. Isabella esperó una respuesta, su mirada fija en la foto robada de su hija. No podía darle la verdad aún, no cuando las implicaciones eran tan destructivas. Le prometí que llegaríamos al fondo de la brecha de seguridad de inmediato.
Mientras salía de mi oficina, cerré la puerta con llave y miré la silla vacía donde solía sentarse mi hermana, comprendiendo plenamente que ya no solo luchaba contra una malversadora. Me enfrentaba a un oponente completamente diferente y mucho más peligroso que había estado escondido a plena vista todo el tiempo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, observando cómo el cursor parpadeaba en el espacio vacío donde debería haber estado la respuesta. Chloe ya había confirmado que Haven House nunca había creado una cuenta administrativa para nuestra madre, ni le habíamos otorgado a la mujer mayor ningún acceso autorizado a nuestra red segura de clientes. Fui al armario de suministros y saqué el registro de auditoría físico de las computadoras portátiles del grupo de personal. La entrada para esa máquina específica mostraba que se le había prestado a Brittany durante todo el fin de semana de la boda. Revisé mi teléfono, un archivo de copia de seguridad oculto, que Brittany había sincronizado con nuestra red bajo el pretexto de un proyecto organizacional, contenía una serie de mensajes de texto eliminados. Me desplacé hasta que encontré el intercambio enviado el miércoles por la noche de la cena de ensayo. Brittany le había escrito a mamá diciéndole que la computadora portátil estaba desbloqueada y sentada en la mesa del comedor. Mi hermana le dio instrucciones explícitas para que navegara a la carpeta de revisión de historias de clientes seguros, localizara a la hija de Isabella y le reenviara el archivo de inmediato. Carol simplemente había cumplido, usando su correo electrónico personal para transmitir la propiedad robada. Cuando finalmente confronté a la mujer que me crió en la tranquilidad de su casa, ella desestimó la gravedad del robo. Afirmó que solo buscaba una bonita foto para la presentación de diapositivas de la boda de Brittany, como si eso borrara la violación. Insistió en que Haven House era un activo familiar, a lo que respondí que la organización pertenecía a la comunidad a la que servíamos, no a nosotras. La siguiente parte de la auditoría reveló el origen de la documentación falsa. Chloe descubrió que la carta de verificación falsificada, la que Brittany había intentado usar para reclamar el estatus de cofundadora, fue creada en la computadora de la casa de Carol 10 días antes de la ceremonia. Mamá había firmado el documento sin consultar a la junta ni verificar las afirmaciones. Me dijo que solo quería que sus dos hijas fueran tratadas como iguales, pero le dije que la igualdad no le daba derecho a robar mi historial profesional y regalárselo a otra persona. La evidencia más condenatoria fue la restauración de nuestro servidor de respaldo interno, que recuperó el contexto completo de los mensajes que Carol había intentado ocultar. La ventana de vista previa mostraba a la matriarca escribiendo una directiva para que Brittany me moviera a algún lugar fuera de la vista para la recepción, específicamente porque la noche se suponía que era sobre la novia. Brittany había respondido que el acceso a la cocina sería la manera perfecta de recordarme dónde pertenecía en la jerarquía familiar. No fue un acto de despecho al azar, fue un desalojo premeditado. Dirigí mi atención a la familia Warren. Los padres de Dylan me contactaron a finales de esa semana, reenviándome el paquete de patrocinadores confidencial que Brittany les había enviado solo 48 horas antes de la ceremonia. Los materiales estaban marcados con una nota ominosa pidiéndoles que no hablaran con Dylan sobre el proyecto porque estaba destinado a ser una gran sorpresa para el novio. Aún no habían transferido fondos, pero habían sido efectivamente engañados por un paquete que contenía mi firma digital, que Brittany claramente había copiado de antiguos archivos de personal. El novio, al darse cuenta de que su novia había usado el nombre de su familia para fabricar una fundación que no existía, finalmente comenzó a ver el patrón de manipulación que había ignorado durante tanto tiempo. Dylan trajo a su abogado a la confrontación final con Brittany. Le hizo a la novia una sola pregunta penetrante, exigiendo saber si alguna vez le había concedido permiso para representar mi trabajo a sus padres. Brittany no le respondió directamente, optando en cambio por su guión habitual sobre cómo yo era una hermana mayor controladora que no podía manejar su felicidad. Dylan no se lo creyó esta vez. Le echó una mirada larga y fija a su nueva esposa, salió de su casa compartida y dejó claro que no protegería la fachada de un matrimonio construido enteramente sobre el fraude financiero. Carol regresó a mi casa adosada una última vez, aunque ya no tenía ningún derecho a entrar. La mujer me suplicó que categorizara la auditoría como un simple malentendido administrativo, desesperada por evitar el escrutinio de los reguladores de caridad del Estado. Le dije que me aseguraría de que tuviera un lugar donde vivir y atención adecuada a medida que envejeciera, pero no mentiría para proteger a Brittany. No cubriría sus deudas y no me quedaría en silencio. Una notificación en mi computadora portátil me sacó del recuerdo.
Era una llamada urgente de nuestro asesor legal. La agencia reguladora del Estado había solicitado oficialmente nuestro informe completo y Brittany ahora exigía una sesión de mediación formal antes de que el archivo fuera entregado al fiscal. La abogada de mi hermana afirmó que quería resolver el asunto discretamente, pero la condición para la reunión era mi asistencia personal. Ella todavía creía que la salvaría. Pensó que el recuerdo de la promesa que hice después de la muerte de nuestro padre sería suficiente para forzarme la mano. Pero ella había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de ese compromiso. Yo habría protegido a un niño, pero no protegería a un adulto de las consecuencias de sus propias elecciones. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta, finalmente lista para cerrar el capítulo final de la vida que nunca había poseído. La sala de mediación en la oficina de abogados del centro no se parecía en nada al ambiente caótico y caldeado del salón de bodas. El aire era fresco, estéril y olía ligeramente a cera cara para suelos. Brittany estaba sentada al otro lado de una larga mesa de caoba, con los ojos rojos e hinchados, aunque mantenía una postura de fragilidad cuidadosamente orquestada. Su abogada se sentó a su derecha, un hombre con un traje gris y una expresión aún más grave, mientras que Eleanor y nuestro propio abogado ocupaban las sillas junto a mí. Mi hermana se estiró sobre la mesa, sus manos temblaban mientras me empujaba una sola hoja de papel. Era una oferta. Brittany prometió reembolsar una parte de los fondos robados si yo firmaba una declaración declarando todo el incidente una serie de errores administrativos y retiraba formalmente nuestras quejas de datos de la oficina reguladora. Podemos simplemente superar esto, Allison, susurró Brittany, su voz quebrándose con el temblor ensayado que solía usar para conseguir que la sacara de problemas cuando era adolescente. Piensa en lo que el escándalo le hará a Haven House si se convierte en un caso criminal. Siempre has sido la que protege a esta familia, no la destruyas ahora. No alcancé el papel. Observé a la mujer que una vez había sido mi compañera más cercana, presenciando la forma en que pasaba de una víctima llorosa a una adversaria afilada y amenazante en el espacio de un solo latido. Cuando se dio cuenta de que sus lágrimas no me conmovían, su mandíbula se tensó. La fachada se desvaneció, revelando el hambre fría y calculadora que había ignorado durante años. Siseó que estaba tirando todo lo que ella había construido, amenazando con que la consiguiente cobertura de prensa quemaría nuestra organización hasta los cimientos. Hice un gesto a mi abogado, quien se levantó y colocó una carpeta gruesa y organizada en el centro de la mesa. No levantó la voz ni ofreció ningún comentario emocional. Simplemente comenzó a presentar la evidencia pieza por pieza. Les mostró el correo electrónico incriminatorio donde Brittany instruía explícitamente al personal a facturar los gastos orientados a los huéspedes a difusión, los registros de acceso forense que mostraban sus credenciales robadas. Los contratos originales y los paquetes de patrocinadores que contenían la firma falsificada que había creado para engañar a la familia Warren. Brittany intentó desviar cada cargo, intentando culpar a Sophie, la planificadora de bodas, y a nuestra madre, pero el equipo legal de Sophie ya había presentado una cronología jurada que probaba que mi hermana había sido la única arquitecta de cada comando engañoso. Carol había firmado los documentos falsificados, pero la evidencia física mostraba que la mujer mayor había actuado como un instrumento ciego para las ambiciones de su hija menor, no como la mente maestra. El proceso llevó varios meses agotadores de declaraciones, presentaciones legales y tensas negociaciones. No hubo cámaras, ni salidas dramáticas, ni momentos singulares de catarsis. Solo la lenta y desgastante maquinaria de la justicia. Para cuando se llegó al acuerdo final, el frío otoño había desvanecido en una húmeda primavera gris. Brittany acordó un plan de restitución integral, devolviendo la cantidad total de los fondos malversados o mal asignados, cubriendo los gastos de auditoría independiente y eliminando permanentemente todas las fotografías no autorizadas de sus plataformas personales y profesionales. Se declaró culpable de un cargo central de engaño financiero, lo que resultó en 3 años de libertad condicional supervisada, 300 horas de servicio comunitario obligatorio y una prohibición a largo plazo de ocupar cualquier puesto de supervisión financiera en una organización benéfica. Las consecuencias sociales fueron tan absolutas como las legales. Brittany fue despedida de su puesto. La fundación familiar Hayes nunca se lanzó oficialmente y sus conexiones en la industria se marchitaron una vez que la realidad de sus acciones se hizo pública. Dylan, después de buscar un amplio asesoramiento de su propio abogado, decidió solicitar un divorcio estándar en lugar de buscar una anulación.
El proceso no fue rápido ni indoloro, incluso sin hijos menores o bienes inmuebles compartidos significativos, pero finalmente cortó el último hilo de la unión construida sobre mentiras. Carol perdió su puesto honorífico en la Junta, y bajo la presión de la auditoría, la mujer mayor se vio obligada a emitir una retractación pública con respecto a la falsa afirmación de que Brittany había sido cofundadora de nuestra organización. La reunión final tuvo lugar un martes, cuando el aire finalmente comenzó a calentarse. Mientras salíamos del edificio estéril, Brittany bloqueó mi camino cerca de los ascensores del vestíbulo. La mujer parecía pequeña, despojada de la influencia y la imagen cuidada que había pasado años construyendo. Me quitaste todo, escupió, sus ojos brillando con una última e inútil ira. La miré, no con odio, sino con una claridad que nunca antes había poseído. No, Brittany. Simplemente dejé de interponerme entre tú y lo que hiciste. Ella me miró, buscando alguna grieta en mi resolución, alguna señal de que me acercaría y le ofrecería una última escapatoria. ¿Quién me va a ayudar ahora?, preguntó, su voz flotando entre una demanda y una súplica. La misma persona que debería haber aprendido a ayudarte hace años, le dije, girándome hacia la luz del sol que entraba por las ventanas del vestíbulo. Tú. Salí del edificio de oficinas y a la acera. Mi teléfono sonó con una nueva notificación de mensaje. Era un nuevo mensaje del Departamento de Estado. La oferta original de directora regional había expirado meses antes, pero después de que la investigación se cerrara, me habían invitado a solicitar un puesto de asesora a tiempo parcial recién creado. En ese mismo momento, mi teléfono vibró con una segunda llamada. Eleanor preguntaba si estaría dispuesta a quedarme como directora ejecutiva permanente para supervisar la fase final de la reestructuración de Haven House. Por primera vez en mi vida adulta, me quedé en la acera y no pensé en lo que mi madre esperaba, lo que los donantes requerían o lo que Brittany exigiría. Solo pensé en la vida que realmente quería construir. El peso de los sobres vacíos en mi bolso había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por la simple y tranquila gravedad de mis propias elecciones. Respiré hondo, dejé que el aire de la ciudad llenara mis pulmones y decidí que, por una vez, iba a ser yo quien escribiera la historia. Eleanor y yo nos sentamos en mi pequeña oficina 3 días después de la resolución legal. El aire finalmente se sentía libre de la tensión sofocante que había definido el último año. No acepté el puesto de directora ejecutiva permanente de inmediato. En cambio, establecí un riguroso conjunto de condiciones que iban mucho más allá de la mera supervisión financiera. Exigí que nuestra junta estableciera una completa independencia, prohibiendo estrictamente a cualquier miembro de la familia o puestos honoríficos tener asientos con voto automático. Requerí una autorización dual transparente obligatoria para cada gasto independientemente de la cantidad. Además, insistí en auditorías de acceso trimestrales de terceros y la creación de 3 puestos permanentes en la junta exclusivamente para representantes elegidos por los beneficiarios de nuestros programas. Eleanor escuchó cada requisito con una expresión grave y luego asintió lentamente. La Junta votó para aceptar todas mis estipulaciones. Entendieron que la única forma de salvar la organización era despojarla del legado del control de la familia Hayes. Renuncié formalmente al título honorífico de familia Hayes, insistiendo en que la caridad siguiera siendo simplemente Haven House. Pertenecía a las personas que dependían de ella, no al nombre en la puerta principal. Finalmente acepté un puesto de consultora a tiempo parcial con el Departamento de Estado, lo que me permitió mantener una distancia profesional mientras continuaba guiando el proceso de reestructuración de Haven House. Mi firma de consultoría independiente obtuvo un pequeño pero constante flujo de clientes, dándome la seguridad financiera de saber que mi identidad ya no estaba ligada a una sola institución o un solo hogar. Finalmente había construido una vida donde ninguna persona podía despojarme de mi autonomía. Mi madre se mudó a una comunidad de vida asistida para personas mayores ubicada en el extremo norte de la ciudad. El nuevo apartamento era pequeño, limpio y proporcionaba el cuidado especializado que necesitaba. La visitaba cada 2 domingos por la tarde, manteniendo nuestras interacciones educadas y contenidas dentro de los límites de una hora programada. No discutimos el pasado y me negué a entretener cualquier intento de replantear su papel en el engaño de Brittany. Cuando ocasionalmente suspiraba y mencionaba cuánto extrañaba cómo solían ser las cosas, simplemente me levantaba, me despedía suavemente y salía. Ya no requería una disculpa perfecta para justificar mantener mis límites.
Brittany continuó sus horas de servicio comunitario obligatorio en una oficina administrativa municipal que no tenía conexión con nuestras redes financieras. La mujer vivía en un pequeño estudio en el centro y hacía mucho tiempo que había cesado las exhibiciones públicas de vanidad. No rastreaba sus movimientos ni me complacía en sus circunstancias reducidas. Cuando una vez intentó enviarme un mensaje de texto con una foto de una factura de servicios públicos vencida, preguntando si la cubriría, no respondí. Reenvié el mensaje a mi abogado y bloqueé la cadena de contactos, estableciendo firmemente que ya no era la custodia de sus errores. Ahora es junio, 8 meses después de esa noche húmeda en el conservatorio, y el calor del principio del verano finalmente se ha asentado sobre Columbus. Esta noche, Haven House celebra nuestra cena anual de la comunidad. Esta vez no alquilamos un lugar pretencioso con paredes de cristal, simplemente empujamos todos los muebles pesados a los bordes de nuestro propio salón principal. El espacio está lleno de los sonidos honestos de la risa, el tintineo de los cubiertos y el aroma de los platos caseros. María, Chloe y Eleanor están todas aquí, moviéndose entre la multitud con una facilidad que sugiere que finalmente sienten que la organización les pertenece. Cada imagen que mostramos esta noche ha sido verificada a través de un proceso de consentimiento transparente y documentado. No hay marcas de agua de fundaciones privadas ni eslóganes egoístas, solo los rostros sonrientes de personas que finalmente tienen un lugar seguro para dormir. Todos trajeron un plato diferente para compartir y las largas filas de mesas son desiguales, resistentes y completamente funcionales. Veo una pequeña silla vacía situada cerca del final de una larga mesa, justo entre Isabella y Chloe. Sería fácil acercarse y sentarse allí. Ayudo a pasar una pesada bandeja de verduras asadas por la fila, mis manos firmes y mi respiración lenta. No me siento en un lugar de honor en la cabecera de la sala. Simplemente me deslizo en la silla abierta, escuchando a la gente que me rodea compartir historias de sus éxitos recientes. María se inclina, dejando su tenedor mientras mira la sala llena. Me recuerda la noche en el conservatorio y me pregunta si sabía todo el tiempo que los invitados me seguirían. Miro el mar de rostros, dándome cuenta de que por primera vez en mi vida no estoy liderando una protesta, no estoy manejando una crisis y no estoy arreglando una narrativa familiar rota. No lo sabía, le digo, y es la verdad absoluta. Si nadie se hubiera levantado, aún así me habría ido sola. Habría vuelto a mi casa adosada y habría presentado el papeleo de la auditoría a la mañana siguiente de todos modos. El salón es ruidoso, vibrante y vivo con las conexiones genuinas que pasamos años tratando de fomentar. Brittany me había enviado a la cocina porque pensó que era donde pertenecían las mujeres invisibles, un lugar que ella sentía que estaba por debajo de la dignidad de su cuento de hadas fabricado. Sin embargo, tenía razón en una cosa, las cocinas eran donde las familias se hacían realmente, construidas sobre el trabajo lento y deliberado de nutrirse mutuamente. Mi hermana simplemente nunca había poseído la capacidad de entender quién podía llamar a un hogar. Tomo un bocado de la comida en mi plato, sintiendo el genuino calor de la habitación asentarse en mis huesos. Finalmente estoy sentada exactamente donde pertenezco. Te mereces darte cuenta de que proteger tu paz no es un acto de egoísmo, sino un requisito necesario para tu propia supervivencia. A lo largo de este viaje, la lección más importante que debes llevarte es que no puedes arreglar a alguien que se beneficia del mismo caos que crea, sin importar cuánto te sacrifiques o cuánto esperes a que cambien. Puede que hayas pasado años creyendo que tu valor estaba ligado a tu capacidad de absorber las consecuencias de los errores de otros, pero esa dinámica solo sirve para agotar tu espíritu hasta que no te quede nada para ti misma. Cuando finalmente decides alejarte de un sistema tóxico, no estás fallando a aquellos que dependían de tu silencio, estás reclamando la autoridad para definir tu propio valor fuera de sus proyecciones. La verdadera familia nunca se mide por un asiento en una mesa donde se te trata como invisible o desechable. En cambio, se encuentra en la comunidad que construyes con aquellos que respetan tus límites, celebran tus logros y te apoyan porque realmente valoran tu presencia, en lugar de lo que pueden extraer de ti. Tu historia y tu arduo trabajo te pertenecen solo a ti, y nunca estás obligada a cederlos solo para mantener la paz para personas que nunca soñarían con hacer lo mismo por ti. Es totalmente posible atravesar el fuego de la traición y emerger del otro lado con una vida auténticamente tuya, construida sobre una base de integridad, respeto por uno mismo y límites claros e inquebrantables. Elegirte a ti misma no es una traición al pasado, es el primer paso hacia un futuro donde ya no eres un personaje secundario en una historia escrita por otra persona.
Ahora que has visto cómo una persona puede desmantelar con éxito toda una vida de manipulación simplemente negándose a desempeñar su papel asignado. Quiero que consideres tu propia vida. ¿Alguna vez te has quedado en una situación más tiempo del que deberías porque te sentías responsable de mantener la paz? Y si es así, ¿cuál es el único límite que finalmente estás lista para establecer hoy para proteger tu propio bienestar?